IPAS México presentó su estudio denominado Violencia sexual y embarazo infantil en México, un problema de salud pública y derechos humanos. Este analiza las condiciones en las que se da el embarazo infantil en nuestros días. Esta organización detalla datos muy preocupantes, como por ejemplo que muchos de los casos de embarazo infantil en niñas Ujú. menores de 14 años se debe al abuso sexual de algún familiar conocido o bien cercano a la menor. Comúnmente se piensa que el embarazo infantil es consecuencia de actos deliberados por parte de niñas, niños y adolescentes decidiendo iniciar su vida sexual a temprana edad, de falta de información o de falta de uso o acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, el estudio evidenció que un gran número de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años no son resultado de decisiones o, entre comillas, actos deliberados en los que las menores tienen la capacidad para consentir o disentir el acto sexual. Y para hablar de este tema, ahora hacemos contacto con Fernanda Díaz de León, coordinadora de política y abogacía de IPAS. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas ¿Podría, gracias por el por favor, espacio. contarnos un poco más sobre lo que encontraron en este estudio denominado Violencia sexual y embarazo infantil en México, un problema de salud pública y derechos humanos? Sí, muchas gracias. Bueno, pues IPAS viene detectando desde hace algún tiempo que el número de embarazos en menores de 14 años ha venido en incremento desde el 2003, un incremento constante, alcanzando una cifra de 11.808 partos en niñas menores de 14 años en el 2016. Una de las metas de desarrollo sostenible del 2030 es erradicar por completo el embarazo en menores de 15. Entonces nosotros preocupadas por las circunstancias y las situaciones en las que se están dando estos embarazos, nos dimos a la tarea de reunir toda la información disponible, que no es mucha, y hacer cruces y proyecciones para entender este problema y poder estar en condiciones de proponer acciones específicas para reducir y lograr la meta 2030. Entonces, lo que nos encontramos en el desarrollo de la investigación es que si bien el embarazo en adolescentes mayores de 15 años ha presentado una ligera disminución, pues no sucede lo mismo con las menores de 14 años. También hacemos un análisis en la investigación del impacto que tienen estos embarazos a tan temprana edad, no solo en la salud física y psicológica de estas menores, que puede ser, digamos, bastante evidente para la mayoría de las personas, sino también el impacto que representa para la comunidad e incluso para el desarrollo de los países. También vemos el problema como un fenómeno que es mucho más común en países en desarrollo y incluso mucho más prevalente o con una mayor incidencia en zonas con pobreza y exclusión. Entonces también por ahí podríamos empezar a definir que estos embarazos en menores de 14 años se dan en condiciones de vulnerabilidad, de poco acceso a información. Por otro lado, de la información disponible sobre con quién están teniendo estos embarazos o quiénes son los responsables de estos embarazos, pues encontramos que el 70% de los padres o de los responsables de estos embarazos son personas que van de entre los 18 hasta los 78 años. Insisto, estamos hablando del grupo de edad de menores de 14. Uh-huh. Y también cuando hacemos un análisis de la incidencia de la violencia a través de encuestas como la ENVIRE, que se llevó a cabo por última vez en el 2016, encontramos que, 4.4 millones de las mujeres que participaron en la encuesta declararon que alguna vez han sufrido abuso sexual durante su infancia o que alguna vez sufrieron abuso sexual durante su infancia, y de las que iniciaron vida sexual entre los 10 y los 14 años, 6.7% declaró que lo hizo lo hizo forzada, no otorgó su consentimiento. Pero aquí me voy a detener en una cifra que nos llama mucho la atención al hacer esta investigación, y es que de las que declararon que iniciaron vida sexual entre los 5 y los 9 años, 93% dicen que no la consintieron. Y me detengo en esta cifra porque
si lo ponemos, digamos, del otro lado del cristal, o lo miramos desde otra perspectiva, hay 7% de mujeres que iniciaron su vida sexual entre los 5 y los 9 años que no identifican haber sido abusadas o violentadas en esta primera relación sexual. Insisto, entre los 5 y los 9 años. Entonces, si hacemos como una suma de todos estos hallazgos, encontramos que estos embarazos se están dando en situaciones de violencia estructural en donde las mujeres y las comunidades han normalizado a tal grado la violencia que pues no son capaces de identificarla, ¿no? También otro dato interesante de la investigación es que 6 de cada 10 embarazos en adolescentes se da en mujeres casadas o unidas, o en niñas casadas o unidas. Y cuando buscamos en dónde estuvo o cómo se dio el consentimiento para estas uniones, encontramos que casi el 12% de estas menores refiere que no dio su consentimiento para la unión, que fue obligada ya sea por el mismo embarazo, porque la raptaron. Recordemos que hay muchos estados todavía en el país que no sancionan como delito el rapto cuando el agresor se casa con la mujer que rapta, o bien sea la obligaron a unirse o a casarse por un arreglo a cambio de dinero por parte de la familia. Fernanda, entonces, quería preguntarte, son cifras muy preocupantes. ¿Qué relación hay entre la pobreza y el abuso sexual infantil? Pues encontramos que estos datos, estas incidencias son mucho más altas en lugares en donde las menores no cuentan con esta información o este empoderamiento para poder identificar situaciones de abuso o de violencia. Se da generalmente en condiciones en donde la violencia está normalizada, y lo difícil, de acuerdo a las circunstancias que vivimos actualmente en el país, es que pues la violencia está generalizada, ¿no? En un contexto de violencia generalizada, pues es difícil hacer una unión tan clara entre la pobreza y la incidencia de este tipo de violencia, porque en realidad encontramos violencia hacia las mujeres y una violencia estructural de todo tipo, ¿no? Que va minando el poder de las niñas, en este caso, a tomar decisiones respecto a su sexualidad. Entonces, me parece que habría que recordar que muchas veces se habla del embarazo adolescente como una consecuencia del ejercicio irresponsable de la sexualidad en adolescentes o menores de edad, o una falta de acceso a métodos anticonceptivos, pero lo que queremos, hacia donde queremos llamar la atención, es que en el grupo de edad de menores de 15 años, esto no es así. Se trata de menores que están siendo obligadas, coercionadas, manipuladas por adultos a tener relaciones sexuales. Bueno, pues Fernanda Díaz de León, coordinadora de Política y Abogacía de IPAS, gracias por compartir estos datos escalofriantes, muy preocupantes. El documento es Violencia Sexual y Embarazo Infantil en México. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.